Bien, vamos a comenzar entonces con esta primera clase, ¿sí? Apuntando algunos conceptos que necesitamos para poder comenzar, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que para desarrollar, podríamos decir, una solución usando la programación, tenemos diferentes enfoques, ¿sí? Existen diferentes enfoques o paradigmas. Entonces vamos a hacer un recorrido acerca de los distintos paradigmas que existen de la programación. ¿Vamos? Algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Que, por ejemplo, me dice, un paradigma es un modelo, es un patrón o un arquetipo en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico, ¿sí? U otro contexto del conocimiento. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un molde? ¿Qué es un modelo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es un modelo? Una base. ¿Una base para qué? A ver, pueden hacer una analogía con otra ciencia, con otra disciplina. ¿Qué les parece a ustedes es un modelo? O un patrón, o arquetipo, son sinónimos. Me saldría decir que es una serie de reglas, definiciones o pasos a seguir para conseguir un resultado específico. Eso sería paradigma. Ah. ¿Sí? También. ¿Está? ¿Y modelo? ¿Qué es un modelo? A ver, ¿nunca crearon un modelo? ¿Un patrón? ¿Sí? ¿Nunca vieron a la abuela o a la mamá coser, por ejemplo? ¿Hacer alguna ropa? ¿O vieron alguna película, por ejemplo, en donde hay un arquitecto? ¿Sí? ¿O el que fabrica ladrillos? Son pasos También a seguir para realizar un trabajo. podríamos decir que sí, pero eso podría ser una receta más que nada. ¿Sí? Bueno, me adelanto. Entonces, un modelo, ¿sí? Es la representación abstracta de una realidad. ¿Sí? ¿Cómo la representación abstracta de una realidad? Y bueno, supongamos el caso del arquitecto. El arquitecto, ¿sí? Va al cliente y el cliente le pide hacer una determinada vivienda, una determinada casa. ¿Qué hace el arquitecto? ¿Se pone a construir directamente? Una maqueta. ¿Hace una maqueta o hace qué cosa primero? Puede hacer Los, una maqueta. los blueprints, ¿Sí? los planos. Los planos, los blueprints, exactamente. Hace los planos. ¿Y por qué les parece a ustedes el arquitecto hace primero los planos y no se pone a construir la casa directamente? Porque tiene que mostrarle Al cliente. a la persona que lo contrató a ver si el diseño que está haciendo le termina de gustar o no. Exactamente, Si porque no, ¿qué si el pasaría? diseño no tiene paso a seguir. O No. sea, no, está bien, aparte de eso, que si el tipo construye la casa directamente y de pronto al cliente no le gusta porque dice, uy, la ventana yo no la quería de ese lado, la quería de este otro lado, ¿sí? O te dije una casa de 2 pisos, pero la distribución de los ambientes de otra manera, ¿qué sucedería? Y tendría que tirar la casa abajo, volverla a construir, y eso ¿qué provocaría? Un desgaste, un derroche de recursos, ¿sí? Sobre todo recursos no renovables como el tiempo, ¿tá? y recursos como el dinero, sería costoso, ¿no? Entonces, para evitar eso, el cliente que hace un molde de la casa, un modelo, perdón, de la casa, ¿sí? Un plano, ¿tá? Pero para hacer el plano usa herramientas conceptuales, es decir, usa ciertos símbolos y signos, ¿sí? que entiende él y que entiende su equipo, y le permiten, ¿sí?
mostrarle al cliente qué es lo que pretende hacer. ¿Ah? Una vez que el cliente da el ok, él implementa eso, ese modelo, ¿estamos de acuerdo? Para construir la vivienda, ¿no? Bueno, un paradigma es básicamente eso también, es un modelo, ¿sí? Es un modelo compuesto además de ciertas restricciones, ¿está? El modelo dice, bueno, mira, con la simbología que voy a usar, ¿sí? Con las herramientas conceptuales que armé en el modelo, digo, ¿qué es lo que quiero hacer y cómo se debería hacer? Eso propone el paradigma, ¿no? Eso propone el paradigma. Lo primero que tienen que entender es que un modelo es una representación abstracta, ¿sí? De una realidad, ¿no? En programación, ¿sí? En programación, un paradigma es una colección de esos modelos, ¿sí? Es una colección de esos modelos. Y todos esos modelos especifican un marco de trabajo, ¿sí? Un marco de diseño, y de cómo se deben desarrollar los programas, cómo se tienen que crear esos programas, ¿ah? Siguiendo ese paradigma. Y cómo tienen que estar estructurados esos programas, ¿ok? Entonces, un paradigma de programación es una colección de esos modelos, ¿sí? Que juntos especifican un marco de trabajo, un framework, no sé si escucharon esa palabra, ¿sí? Para el diseño y desarrollo o implementación de esos programas, ¿no? Y en definitiva, como consecuencia, determinan la estructura de esos programas, cómo tienen que estar estructuralmente armados, ¿no? Otra definición de paradigma, podríamos decir, que representa un enfoque particular o una filosofía para la construcción de software. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a desarrollar, ¿sí? Dado un problema, tengo que desarrollar un programa, una aplicación para dar solución a ese problema, ¿sí? No solamente, a ver, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué lenguaje uso para determinado problema? ¿Sí? Entonces ahora sabemos que antes de pensar qué lenguaje utilizo, es qué enfoque voy a usar para dar solución a eso. ¿Sí? ¿Qué paradigma, ¿sí? ¿Qué forma, de qué forma voy a encarar el problema para poder dar solución, ¿sí? A través de una aplicación, a través de software? ¿Sí? Entonces, esos lenguajes que soportan el paradigma, ¿sí? Esos lenguajes que permiten que yo a través de sentencias pueda representar los fundamentos de esos paradigmas, se dice que ese lenguaje soporta el paradigma. ¿Sí? Hay lenguajes llamados lenguajes puros que están relacionados con un único paradigma, ¿sí? Que solamente permiten implementar, ¿sí? Los fundamentos o los conceptos que propone ese paradigma en particular. Hay otros que se llaman híbridos que me permiten implementar los fundamentos tanto de un paradigma como de otro. ¿Sí? Como ustedes saben, ¿sí? Seguramente un machaque que hubo siempre fue, y bueno, el hardware va evolucionando permanentemente. Más o menos se estipula que cada 6 meses, ¿sí? La estructura física de un ordenador cambia, se crean procesadores más veloces, memorias RAM con más capacidad y más velocidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos, porque lo vemos físicamente, ¿sí? Que el hardware va evolucionando permanentemente. Pero también el software, ¿sí? También los lenguajes de programación fueron evolucionando, ¿sí? Y esto seguramente lo vieron en Introducción a la Programación, que los primeros lenguajes, ¿sí? Se los llamaba lenguajes de bajo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué a los primeros lenguajes se los llamaba lenguajes de bajo nivel? Porque no llegaban a ser... Mentira. ¿Porque no eran suficientes o porque no llegan a dar todo el espectro de
de cosas posibles para programar? No. A ver, Laura, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con él? Yo dije que no, ¿eh? O sea, evidentemente no es eso. ¿Qué opinas vos, Laura? Porque Nico dice, ¿dieron la base de los lenguajes de programación? Se me fue el chat. ¿Dieron las bases de los futuros lenguajes de programación? Sí, eso es cierto, pero no por eso son llamados de bajo nivel. Fíjense que menciona ahí, como lenguajes de bajo nivel, son los primeros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, lenguaje máquina, lenguaje assembler. Esos lenguajes son considerados lenguajes de bajo nivel. ¿Por qué? No. Bueno, a ver, estoy leyendo el chat. A ver, seguimos. Analicemos, ¿sí?, cómo es la estructura de un sistema de computación. A ver, vamos a sacar acá y vamos a compartir acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos que analizar la estructura, me estoy yendo por las ramas, pero esto es importante, ¿sí? Tan importante como saber programar. Nosotros sabemos que sobre un determinado hardware, ¿sí?, sobre un determinado hardware, por ejemplo, una computadora, hoy en día un teléfono o cualquier dispositivo móvil, necesitamos de una serie de programas para poder administrarlo. ¿Cómo se llaman ese conjunto de programas que administran el hardware? Que es el software base del sistema. ¿Cómo se llama? El sistema operativo. Exactamente. O sea, necesitamos, ¿sí?, esto lo sabemos, ¿no? Necesita mi computadora para poder funcionar, necesita de un sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux, ¿sí?, el que ustedes quieran. Ahora, y sobre ese sistema operativo corren todos los programas de aplicación, ¿sí? Sobre ese sistema operativo, todos los programas de aplicación. Mis aplicaciones, videojuegos, herramientas para crear programas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora bien, si vamos puntualmente acá al hardware, ¿cuál es el componente más importante del hardware? El procesador. El procesador, exactamente. ¿Sí? Estoy buscando para dibujar el procesador, un cuadradito. Ahí tenemos el procesador o microprocesador, ¿sí?, lo vamos a llamar CPU. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ustedes saben que cuando ustedes corren un programa, ¿sí?, el sistema operativo toma las instrucciones, ¿sí?, y se las manda a quién para que las ejecute. Al procesador, ¿sí? Pero el procesador entiende un solo lenguaje máquina, ¿sí?, o ensamblador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las primeras computadoras, ¿sí?, digamos, los primeros lenguajes de programación interactuaban directamente con el procesador, ¿sí? Es decir, yo para crear un programa lo tenía que hacer usando lenguaje máquina que entendía ese procesador. ¿Qué conlleva eso? Primero, que el lenguaje máquina o lenguaje assembler, no sé si en algún momento han visto, son mnemotécnicos. Y para hacer una simple tarea, como por ejemplo esta, supongamos, yo estoy diciendo acá, a ver, ¿qué imaginan que hice acá? No sé cómo se dice en español. Sé que int significa integer, a igual a 12. A una variable le estás dando un número, O sea le que estás asignando un valor. declaré una variable entera a la que le di qué valor. Le asigné qué valor. 12. 12, ¿sí? Bien. Cuando esos
nosotros sabemos que cuando esto se ejecuta, ¿sí? En la RAM se reserva espacio en memoria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Internamente sucede todo eso. Bueno, si yo lo tenía que programar en Assembler, tenía que usar más de una sentencia. Tenía que usar una sentencia para decir que tengo una variable entera. Tengo que decir que esa variable se va a crear en determinada posición de la memoria RAM, tenía que explícitamente decirle en qué posición de la memoria RAM la tenía que crear, y después que a esa posición le asignaba un valor. Es decir, que para hacer una sola tarea, como nosotros estábamos acostumbrados en PCIN, decir, bueno, declaro la variable y le pongo un valor, bueno, en Assembler se necesitaban más de una sentencia. ¿Sí? Entonces, eso provocaba que mis programas fuesen más largos, ¿sí? Fuesen no solamente más largos, sino difíciles de leer, porque eran todas, en lugar de ser palabras en inglés o palabras en un lenguaje natural, eran palabras mnemotécnicas, eran símbolos mnemotécnicos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa les parece a ustedes sucedía con eso? ¿Qué creen Se me ustedes? ocurre más lento. No, al contrario, eran más rápidos porque corrían directamente, no necesitaban ningún intermediario mis programas. Yo lo corría y el procesador ya lo interpretaba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No existía un solo modelo de procesador. Había distintos modelos de procesadores. Si de pronto yo cambiaba el modelo del procesador por otro, que conocía otras sentencias, ¿qué tendría que hacer? Cambiar todo el código. Cambiar todo el código, porque las sentencias, ¿sí?, que yo utilicé para crear mi algoritmo para un determinado procesador, para otro no servían. ¿Sí? Entonces tenía que reprogramar. Y eso provocaba que mis programas no fuesen portables. Es decir, que yo los pudiera crear una sola vez y correrlos en donde fuera. ¿Sí? La programación en esa época estaba muy cerca del procesador. ¿Sí? En lugar de estar más cerca de un lenguaje natural, de un lenguaje más parecido al estaba más cerca del lenguaje máquina, de algo que entendiera el microprocesador del ordenador. Por esa razón, se los llama lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son los lenguajes que están más cercanos al procesador. ¿Sí? Los de bajo nivel son los que están más cercanos al procesador. Y los lenguajes de alto nivel son los que están más cercanos al humano. ¿Sí? Son lenguajes que usan palabras en un idioma que pueden usar los humanos tranquilamente, ya sea inglés o castellano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que los primeros lenguajes que aparecieron en la década del 50 y del 60 eran lenguajes de bajo nivel. Luego empezaron a aparecer los primeros lenguajes de alto nivel, ¿sí? Como COBOL, Fortran, ¿sí? Y así fueron evolucionando y hoy en día los lenguajes son todos, al menos los que nosotros utilizamos, para crear aplicaciones comerciales como videojuegos, ¿sí? O cualquier otro tipo de aplicación, son lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Pero ahí es en donde fueron apareciendo los nuevos paradigmas. Fíjense que podríamos hablar de que en la cuarta generación, porque podemos clasificar a los lenguajes, hay distintas formas de clasificar a los lenguajes, de acuerdo a si son de bajo nivel o alto nivel, de acuerdo a la generación a la que pertenecen, en qué década aparecieron. Fíjense que los lenguajes de alto nivel, podríamos decir, son los que aparecieron en la década del 70, lo que llamamos la tercera generación, ¿sí?, de los lenguajes de programación. Ya en la cuarta generación, en donde los lenguajes siguen siendo de alto nivel, empieza a aparecer ya otro concepto en la programación, otra forma de clasificarlos, que es de acuerdo al paradigma que soportan. Aparece un nuevo paradigma que es el de programación orientada a objetos. Por eso ese POP. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabiendo que es un lenguaje de alto nivel y que es un lenguaje de bajo nivel, vamos a seguir avanzando. Entonces, ya sabemos qué es un paradigma.
ya sabemos que cuando un lenguaje permite implementar en código los conceptos de ese paradigma, decimos que el lenguaje soporta el paradigma, y también sabemos que los lenguajes de programación se pueden clasificar de diferentes maneras, ya sea lenguajes como de acuerdo al nivel, ¿sí? De acuerdo al paradigma que soportan, o a la década, ¿sí? O a la generación a la que pertenecen. Siendo el caso puntual del paradigma, podemos decir que a los lenguajes de programación, de acuerdo al paradigma, se los puede clasificar en lenguajes de programación que pertenecen al paradigma imperativo y lenguajes de programación que pertenecen al paradigma declarativo. ¿Qué propone el paradigma imperativo? Dice, en la programación imperativa se describe paso a paso un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse para variar el estado del programa y hallar una solución. En cambio, en la programación declarativa, las sentencias que se utilizan describen el problema que se quiere solucionar, pero no las instrucciones necesarias para solucionarlo. Yo les pregunto a ustedes, cuando utilizaron PSeInt, si bien es un pseudo-lenguaje, ¿sí? Pero ¿qué paradigma estuvieron usando? ¿Imperativo o declarativo? ¿Qué les pareció a ustedes cuando usaron PSeInt? Imperativo, ¿sí? Ustedes vieron que para poder dar solución a un problema, ¿ustedes qué tenían que hacer? Poner instrucciones, ya sean pseudolenguajes o las que fueran, ¿sí? En un orden lógico, y esas instrucciones, al ejecutarse, iban cambiando el estado de ese programa y hallaban la solución, ¿o no? Ahora pregunto, ¿a qué les parece a ustedes se refiere cuando dice pongo instrucciones que al ejecutarse varían o hacen variar el estado del programa? ¿A qué se refiere con estado del programa? ¿Qué cosas de un programa guardan un estado? ¿Mm? ¿Hablando de las variables o hablando de...? Exactamente. Las variables son las que guardan un estado. ¿Ah? Las variables son las que guardan un estado. Entonces, supongamos que tenemos este problema, ¿sí? Queremos crear un programa que me permita leer dos números, los sume y muestre el resultado por pantalla. ¿Sí? Queremos crear un programa que permita la entrada de dos números, los sume y muestre el resultado por pantalla. ¿Cuáles deberían ser las sentencias en pseudocódigo para hacer ese algoritmo? A ver. Definir. Sí, no importa si no se acuerdan la estructura o, ¿sí? En términos generales, con sus palabras. Ahí me dice el compañero, definir, ¿qué definiría? Los números naturales. Ponemos... o los, ¿Qué tendrían que definir? definir num. ¿Y qué sería num? ¿Qué son esos? La variable. Definís la Variable. variable como entero o como real, dependiendo qué tipo de cuenta Exacto. quieras hacer. Bien, y pregunto, ¿y cuántas variables necesitarían si lo que yo quiero hacer es que el programa permita la entrada de dos números, lo sume y luego muestre ese resultado por pantalla? 3 variables. Una para el primer número, una para el segundo y la tercera para el resultado. Bien, entonces lo primero que tendría que hacer sería definir 3 variables. Ahí Sí. ya tengo el primer paso, 3 variables. Supongamos que esas variables son num1, qué sé yo, otra variable num2 y otra resu, o res, de resultado. Ya definí 3 variables. ¿Qué tendría que hacer ahora el programa? ¿Qué Bueno, les parece a para ustedes? empezar, leer los dos primeros números que se quieren sumar. ¿Y qué pretendés que suceda cuando se ejecute esta instrucción leer? Que se guarde el número escrito en la variable un número 1. ¿Qué va a suceder en tu computadora cuando lo ejecutes a esto? ¿Qué va a suceder cuando se ejecute la sentencia leer? ¿Qué te parece a vos? Primero hay que escribir. No. No. ¿Mm? O Yo sea, ejecuto el programa. el programa te pregunta qué número va.
Uno puede agregar, escribir tal frase, escriba tal número real o tal número entero. Sí. Lo guarda dentro de la variable? ¿O no? Sí, mira, esta es tu computadora, ¿no? Tenés pantalla, tenés teclado, ¿sí? Y tenés acá el gabinete, dentro del cual tenés el microprocesador, ¿no? Sí. Bien. Cuando se ejecuta esta sentencia, esta primera, que dice definir tres variables, ¿qué parte de tu computadora trabaja? ¿Procesador y la RAM? Exactamente. El procesador, porque está ejecutando esta sentencia, ¿me van siguiendo? Y la RAM, porque está guardando o reservando espacio para esas tres variables, ¿me van siguiendo? Sí. Cuando se ejecuta esta sentencia leer, por ejemplo, que ustedes dicen leer número 1, ¿sí? ¿Qué va a estar trabajando? La RAM Va a estar y el, trabajando la RAM y el para, procesador. para guardar ese número, va a estar trabajando el procesador porque se está ejecutando esta sentencia, pero también, ¿qué otro dispositivo? Porque ¿de dónde va a leer el número? Ah, del teclado. Claro, o sea O del que, dispositivo de entrada de turno. o el dispositivo de entrada donde pueda permitir la entrada de un número. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, y así lo debería hacer con el otro número. Num2. Perfecto. ¿Y qué sucedería después? Y ¿Qué tendría que tendría que hacer hacer? el cálculo interno, o sea, el cálculo que no se le muestra al... No a menos que se quiera, pero número 1, ¿era sumar el ejercicio? Sí, Número 1 más número 2 igual a resultado. exactamente. O sea que yo debería, de alguna manera, decirle que voy a guardar en la variable resultado, ¿sí? Voy a guardar lo que haya num1 más num2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Y qué se ejecutaría cuando se está ejecutando esta sentencia? ¿Qué partes de la computadora se están usando? A ver. El procesador y RAM y... El procesador y RAM. El Nada procesador porque está más. ejecutando y la RAM porque está. El procesador porque está ejecutando la sentencia, ¿no? Está haciendo el cálculo. La unidad aritmética y lógica del procesador hace ese cálculo. Y la RAM porque, digamos, está accediendo a posiciones de memoria, num1 donde está el primer número, num2 donde está el segundo número, y lo guarda en resultado. ¿Me van siguiendo? Sí. Y luego, ¿qué debería haber? ¿Qué sentencia debería haber? Y un escribir. Un escribir, ¿sí? Algo, un Escribir, escribir, un entre mostrar, comillas, algo. el resultado de su suma es Res. o res. ¿Estamos? Ahora, ustedes me dijeron que el paradigma que utilizan es imperativo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de sentencias, ¿sí? Que al ejecutarse cambian el estado del programa, y habíamos dicho que cuando hablábamos de estado nos referíamos a variables, para hallar la solución. Y fíjense, cuando se ejecutan estas sentencias, ¿el estado de qué variables van cambiando? A medida que se van ejecutando. De número 1, número 2 y resultado. Y resultado, porque ni bien se ejecuta esta primera sentencia, ¿cuánto valen las variables num1, num2 y resultado? ¿Tienen algún valor? No. No. No, supongamos que valen 0, ¿no? Después de que se ejecuta esta sentencia, el estado de num1 pasa a valer ¿cuánto? El número que le hayas puesto. El número que le ingrese el usuario, ¿no? Y cuando se ejecuta esta sentencia, ¿qué va a pasar con num2? Cambia el valor al También lo que mismo, haya ¿no? ingresado, sí. Y cuando se ejecuta esta sentencia, resu, que valía 0, de pronto va a valer ahora la suma de esos dos números. ¿Sí? Entonces, ¿se dieron cuenta que cuando ustedes utilizan, ¿sí?, un lenguaje que soporta el paradigma imperativo, el programa está compuesto, por lo que dijimos, de sentencias que cuando se ejecutan cambian el estado del programa para hallar la solución, ¿no? Eso sería el programa. Ahora, a medida que ustedes van programando, van teniendo en cuenta las distintas partes de la arquitectura de tu ordenador. Vas teniendo en cuenta, cuando programás, cuando vos decís que vas a tener tres variables, es porque
das por sentado que tu ordenador tiene un lugar donde vas a poder guardar esos estados, que sería la memoria RAM. ¿Sí? Cuando vos definís eso, también lo definís con la intención de que esto sea ejecutado por algo, sea interpretado por alguien. ¿Sí? ¿Y por quién va a ser? Por el procesador. ¿Se entiende? Cuando vos usás, por ejemplo, esta sentencia leer, ¿sí? También estás teniendo en cuenta que tu ordenador cuenta de alguien que le va a ejecutar, procesador, de algo en donde el valor que el usuario ingrese va a ser almacenado, que sería la RAM, y de que tu ordenador dispone de un componente a través del cual vas a poder leer un número, como por ejemplo un medio de entrada, como sería el teclado. ¿Sí? O sea que cuando yo programo bajo este paradigma, voy teniendo en cuenta la estructura de un ordenador. ¿Sí? Voy teniendo en cuenta los distintos componentes que tiene un ordenador. Y fíjense que yo lo que hago con estas sentencias, describo cómo se... ¿Recuerdan que el programa era crear un algoritmo que permita que el usuario ingrese 2 números, lo sume y muestre el resultado? Bueno, ustedes pusieron acá, con esa sentencia, cómo se debería hacer. ¿Sí? Ahora, con respecto al otro paradigma, ¿sí? Al paradigma declarativo, ¿sí? Dice, las sentencias que se utilizan describen el problema que se quiere solucionar, pero no las instrucciones necesarias para solucionarlo. ¿Y cómo sería eso? Este paradigma, no lo van a ver ustedes en la carrera, pero sí lo van a ver, lo van a usar. Y ya ahí les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes usan lenguajes que soportan este paradigma, ¿sí? Yo no digo cómo hacerlo, sino digo qué quiero. ¿Sí? Por ejemplo, un lenguaje que soporta este paradigma es... Un lenguaje que soporta este paradigma es, por ejemplo, HTML. ¿Ustedes están cursando en este momento base de datos? Al menos yo personalmente, framework de desarrollo web, puede que esté No, ahí. base de datos. No, No. no, creo que es materia del No. tercer año recién. Ah, bien, O bien. del segundo cuatrimestre, no lo sé, Puede ser. Sí, me parece que es del me tengo que segundo, fijar. es materia del tercer cuatrimestre, me parece. Pero bueno, uno Del de los tercero. lenguajes que soportan este paradigma, el declarativo, es HTML, por ejemplo. Otro de los lenguajes que soportan este paradigma es SQL. ¿Sí? SQL es el lenguaje que utilizan las bases de datos. ¿Sí? La mayoría de las bases de datos relacionales, ¿sí? Utilizan este lenguaje, SQL, para que el usuario pueda interactuar con la base de datos. ¿Sí? Entonces, supongamos que ustedes tienen una base de datos de jugadores, ¿no? Y de pronto ustedes quieren mostrar el nombre del jugador y el puntaje que tienen, ordenados por puntaje, ¿no? Entonces, yo lo que hago directamente es decir, ¿qué es lo que quiero? Pero no digo cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, usar las sentencias de estos lenguajes me van a permitir, ¿sí? Porque también tienen sentencias, describir el problema. En este caso, usando sentencias SQL. Entonces, yo le voy a decir que quiero seleccionar, por ejemplo, el nombre y el puntaje, ¿sí? De los datos que están en la tabla jugadores, ¿sí? Ordenados, por ejemplo, por puntaje, en forma ascendente o en forma descendente, de menor a mayor. Entonces, fíjense que yo acá digo qué es lo que quiero, pero no pongo el paso a paso de cómo tiene que hacer, no pongo la sentencia, ¿sí? Yo no, si lo tuviese que hacer en el paradigma imperativo, tendría que haber sentencias que abran la tabla jugadores, ¿sí? Tendría que haber sentencias que recorran a través de una iteración cada fila de la tabla jugadores y de cada fila un escribir que muestre el nombre y el puntaje, ¿sí? ¿Se entiende? Yo acá directamente digo qué es lo que quiero. Eso es la diferencia que hay con respecto entre el paradigma declarativo y el paradigma imperativo, ¿no? Bien. Ya en un ratito vamos a hacer un pequeño recreo. Bueno, acá, algunas yo las voy pasando para que después ustedes la lean, que son cosas que estuvimos viendo, que les estuve mencionando
con respecto a lo que es paradigma declarativo y paradigma imperativo. ¿Sí? Otra forma de clasificarlos a los paradigmas, ¿sí?, es si son con efectos laterales o sin efectos laterales. ¿A qué hace referencia esto? A que un paradigma con efectos laterales es el que hace uso de variables, ¿sí? Es decir, que cuando yo ejecuto la aplicación, hay variables que van cambiando de estado y que forman parte de la solución. Entonces, los lenguajes con efectos laterales, que son los lenguajes que soportan justamente el paradigma imperativo, son los lenguajes que soportan el paradigma imperativo. Y los lenguajes sin efectos laterales, es decir, que no se valen de variables para poder llegar a una solución, ¿sí?, son los paradigmas sin efectos laterales, y los lenguajes declarativos pertenecen a ese grupo, ¿sí? Es otra forma de clasificarlos. Ahora bien, con respecto al paradigma imperativo, a la programación imperativa, podríamos decir que ese paradigma ha ido evolucionando, ¿sí? Paradigma imperativo ha ido evolucionando. Lo vamos a ver acá. Acá. La evolución que ha tenido el paradigma imperativo es la siguiente, miren. Yo lo vamos a poner acá para que no se confunda. Acá lo que me habla es lo siguiente. Me dice, mira, ¿te acuerdas que dijimos que a los paradigmas los podemos clasificar en dos? Por un lado, ¿sí?, una forma de clasificarlo es en imperativos y por otro lado, declarativos. Perfecto. A su vez, esos paradigmas tienen subparadigmas. Por ejemplo, del lado del declarativo, ¿sí?, tenés el paradigma lógico, ¿sí?, tenés el paradigma funcional. Esos son los dos grandes paradigmas, subparadigmas declarativos, ¿sí? El paradigma, ¿sí?, los lenguajes que pertenecen al paradigma lógico, que es un paradigma declarativo, son los lenguajes que me permiten a mí utilizar la lógica formal para armar un algoritmo. Por ejemplo, Prolog, ¿sí? Son lenguajes que los puedo utilizar, por ejemplo, para armar, que trabajan en base a una base de conocimiento, ¿sí? Primero, el programador crea una base de conocimiento, ¿sí? Hay un intérprete que luego me permite a mí hacerle consultas a ese intérprete para que a través de esa base de conocimiento vaya infiriendo cosas, ¿sí? Y el paradigma funcional, ¿sí?, usa el enfoque de función, y es el lenguaje por excelencia que soporta este paradigma es Haskell, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen que representar, tienen que escribir un algoritmo para crear una función, supongamos ustedes dicen, uy, necesito crear la función suma, que dado un número, dado dos números, devuelva, ¿sí?, como resultado la suma de esos números, la función suma de aridad 2, es decir, que permite la entrada de dos números, devuelva la suma de esos números. Bueno, el lenguaje, si bien yo esto lo podría hacer usando cualquiera de los paradigmas, imperativos, declarativo o lógico funcional, bueno, el funcional me dice que con 2 o 3 líneas lo haces. Más fácil que si usaras paradigmas declarativos, ¿sí? Es decir, que si mi campo de investigación es la lógica, es la inteligencia artificial, crear redes neuronales, bueno, me volcaría por lenguajes declarativos, lógicos, que implementen, que soporten el paradigma lógico. Si mi campo de investigación son las matemáticas, la estadística, ¿sí?, me volcaría por dentro del paradigma declarativo, por el funcional, por ejemplo. Ahora, si mi campo es el desarrollo de aplicaciones multipropósitos, es decir, aplicaciones que me permitan crear videojuegos, que me permitan crear aplicaciones transaccionales,
¿sí? Por ejemplo, para administrar un supermercado, para administrar un banco, bueno, me vuelco por el lado de este paradigma, el imperativo, ¿sí? Este paradigma, dentro del paradigma imperativo, tenemos, así como el declarativo, teníamos esos dos, en el imperativo tenemos varios. Tenemos el estructurado, tenemos el imperativo puro, tenemos el estructurado, tenemos el orientado a objetos y tenemos el orientado a eventos. Mi forma particular de verlo es la siguiente, esa es una opinión personal, ¿sí? Según algunos autores, dicen, bueno, por un lado tenemos el imperativo puro, por otro lado tenemos el paradigma estructurado, ¿sí? Yo lo veo como una evolución del paradigma imperativo, ¿sí? Yo veo a esto como una evolución en la manera en la que se enfoca un problema, en la que hacemos foco un problema, siguiendo el paradigma imperativo, ¿no? O sea, que podríamos decir que todos estos paradigmas por dentro son imperativos, ¿sí? Pero se diferencian en la forma en la que voy a analizar el problema, ¿ok? ¿Qué propone el imperativo? ¿Cuál era el imperativo puro? El imperativo puro era aquel lenguaje, los lenguajes que soportaban el imperativo puro eran lenguajes que, por un lado, en los que no existían estructuras de programación. O sea, ustedes, así cuando usaban pseudocódigo, ¿sí? Así, por más que hayan usado pseudocódigo, ustedes eran capaces de, al leer el algoritmo, al leer el programa, poder identificar en dónde empezaba y en dónde terminaba, por ejemplo, un if, un si. O eran capaces de, con solo leer el código, darse cuenta en dónde empezaba y terminaba un bucle. ¿Sí? ¿Por qué se daban cuenta? A ver, supongamos que tenían un mientras. ¿Cómo se daban cuenta en dónde terminaba el bucle mientras? ¿Porque tenía un cierre específico para que no se siga repitiendo? Porque ese bloque tenía exactamente un inicio, que generalmente era con la sentencia que representaba el bucle, por ejemplo, mientras, y un final que estaba representado por algo, ¿sí? Por un fin mientras, o había llaves que lo definían. ¿Me siguen? Bien, en el imperativo puro eso no existía, ¿sí? El código era un conjunto de sentencias, ¿sí? Si había un if, bueno, lo que existía era el if, si se cumplía la condición, la línea de código donde tenía que saltar, y si no, la línea de código donde tenía que ir, si no se cumplía la condición. Entonces era todo un solo chorizo de sentencias. Muy difícil de leer, muy difícil de mantener, ¿sí? Luego fue evolucionando este paradigma y aparecieron las estructuras. La identidad. Una bueno, hay lenguajes que representan, ¿sí?, esos bloques a través de llaves, por ejemplo, en donde cuando yo leo el código me doy cuenta en dónde empieza y en dónde y dónde termina. Perdón, si me parece que está medio inestable la conexión. Entonces, cuando apareció el paradigma estructurado, sigue siendo imperativo porque siguen existiendo instrucciones, ¿sí? Pero ya hay estructuras definidas. Aparecen las estructuras selectivas, como el if, ¿sí? Aparecen estructuras iterativas, como el mientras, ¿sí?, el for, el while. Pero a su vez, aparece también el concepto, en la programación estructurada, el concepto de subalgoritmo, ¿sí? ¿Cómo de subalgoritmos? Sí, aparecen los conceptos de procedimientos y funciones. Es decir, cambia un poco el enfoque, en donde si me dan un problema, lo que hago es no tratar de resolver todo el problema, sino de, dado un problema, dividirlo en subproblemas, darle solución
a cada uno de esos subproblemas, y al darle solución a cada uno de esos subproblemas, le doy solución al problema general. ¿Sí? Bueno, para poder hacer eso, se implementaban lo que eran procedimientos y funciones. Cuando trabajaron con PCI, ¿trabajaron con procedimientos y funciones? ¿Con subalgoritmos? Lo vimos, no nos incitaron a usarlos para ninguno de los parciales, final, prácticos. O sea, nos dijeron, y en especial a mí en una de las consultas, no te metas en sus procesos, intenta hacerlo más simple. Bueno, está bien. Bueno, pero han escuchado hablar de procedimientos y funciones. ¿Qué? Bueno, ahí les voy a comentar el beneficio de eso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por un lado, ese paradigma ayudaba al desarrollador. ¿De qué manera? Y ya el desarrollador no tenía que crear todo un solo bloque de código que dé solución a todo el problema. ¿Sí? Porque no todos los problemas son tan simples como, por ejemplo, este que mencionamos recién, que hay que ingresar dos números, calcular, ¿sí? No todos los problemas son tan simples. Entonces, cuando son problemas demasiado complejos, y eso también sucede en la vida real, cuando ustedes tienen un problema, ¿sí? Y ese problema es demasiado complejo, ¿qué tratan de hacer primero? ¿Esquivarle? Separarlo en partes. Claro, usted dice, bueno, le voy a convencer y decir que separarlo. Lo analizan primero. Ustedes, ¿sí? Te dicen, che, mirá, usted, señor, está debiendo de luz 1.400 pesos porque en tal día usó... usted, bueno, 1.400 pesos ahora no es nada. Está debiendo 100.000 pesos de luz. Ahí está, ahí se asustaron. ¿Van a pagar? No, ¿qué harían primero? Y bueno, tratarían de ver, a ver, che, ¿de qué fecha me está hablando este? Trataría de recordar qué pasó en esa fecha. ¿Sí? Lo voy analizando y lo voy separando. ¿Sí? Y me voy acordando. ¿Sí? Bueno, ese es un problema. Otro problema, y no todos los problemas se pueden resolver con computadores. ¿Sí? No todo, eso tenemos que saber. Entonces, lo que proponía el estructurado era que cuando hicieras el análisis del problema, lo dividieras en subproblemas. Armaras, ¿sí?, los pasos para cada uno de sus subproblemas, y al solucionar cada una de las partes, solucionabas el problema general. Y era un pensamiento muy maquiavélico. ¿Qué decía Maquiavelo? Pero lo decía con otras intenciones, Maquiavelo. No decía Maquiavelo, si divide el problema, va a ser más fácil. No decía eso. ¿Cuál era el dicho de Maquiavelo? ¿No lo he escuchado alguna vez? Divide y vencerás. ¿Sí? Bueno, pero eso es referido a otra cosa. Él se refería a que, por ejemplo, dentro de determinado lugar, si vos ponías cizaña a las personas, ¿sí?, si tu intención era dividirlas a las personas, ¿qué hacías? Ibas con un grupito y ponías una cosita. Ibas a otro grupito y ponías otra cosa. Hablabas mal del otro. Al otro hablabas mal del otro. Y así generabas discordia entre ellos y se terminaban dividiendo. ¿Sí? Bueno, acá no es esa la idea, sino es, ¿sí?, si vos dividís el problema, ¿sí?, terminás venciendo, ¿sí?, terminás encontrando la solución, ¿sí?, terminás ganando, en este caso. Bien, pero ¿qué pasa? Para hacer cada subalgoritmo, sigue usando sentencias. Cada subalgoritmo, cada procedimiento o función, sigue siendo un programa en sí. ¿Sí? Es una parte de la solución, pero para poderlo construir, lo tengo que construir como construyo un algoritmo. ¿Sí? Eso proponía la estructura. Luego una evolución. Como evolución viene el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Que ya lo vamos a trabajar ahora. El enfoque que propone este paradigma, ¿sí?, es el mismo enfoque que ustedes usan para resolver un problema en la vida real. Supongamos, Verónica, que tenés que levantar la pared medianera de tu casa. ¿Sí? ¿Con qué elementos tendrías que interactuar? ¿Con qué objetos tendrías que interactuar para poder levantar la medianera de tu casa? La vas a hacer vos.
A ver. ¿Con qué elementos deberías interactuar? ¿Con qué objetos interactuarías? Fíjate que lo primero que estás haciendo es tratando de ver el problema, estás analizando, estás tratando de clasificar qué tipo de objetos intervendrían, ¿sí? Y fíjate que no me decís ladrillitos, ladrillones y ladrillos, sino me decís ladrillos. Generalizás en un tipo, bien. Cemento, obreros deben ser, bien. Bien, bueno, en tu caso, puedes decir, bueno, ya no me voy a poner a hacer la mezcla, no. Llamo a alguien que lo haga. Perfecto. Ahora, bien, pero también tendrías que participar vos en ese problema, porque con ese presupuestos. Ahora pregunto, bien, ¿qué relación tenés vos con, por ejemplo, el obrero, el ladrillo, el cemento? Es mi marido, dice el obrero. No esa relación, sino que, a ver, lo usarías, vos tenés un obrero. Vamos a usar como relaciones esa. Soy un obrero, uso un obrero o tengo un obrero. Pero tu relación, si tuvieses que clasificar la relación con obrero, ¿qué sería? Con obrero ladrillo. Sería de uso, ¿no? Vos vas a usar, ¿sí?, al obrero para que levante la pared, ¿no es cierto? Bien. Bueno, básicamente, ¿sí?, el paradigma orientado a objetos propone eso. Primero, cuando vos tenés un problema, tenés que determinar de qué tipo son los objetos que van a intervenir. Tenemos obrero, cemento, ¿sí?, cliente, que sería Verónica, o dueña de la casa, que sería Verónica. Bien. Luego tenemos que determinar características que tendrían esos objetos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si tomo cemento, las características serían sus atributos, ¿sí? ¿Qué características, qué atributos tiene el cemento que a vos te interesarían para este problema? El más importante, ¿cuál sería? Por ejemplo, atributos sería bolsa en la que viene envuelto, marca, precio. ¿Sí? Cantidad, el peso que tiene el paquete. Sí, señor. El peso, perfecto. Ahora, con respecto al obrero, ¿qué características o atributos del obrero te interesan a vos? Pueden participar Nicolás, Laura también. A ver, supongamos que la están ayudando a eso. Está bien, si es proactivo, bueno, ese podría ser un calificativo, ¿no? Tener una calificación A es del 1 al 10. 1 es el menos proactivo y un número 10 más proactivo, ¿no? ¿Qué más? Lo llamarías, obrero, ey. El nombre, esa sería otra característica, nombre, apellido, ¿sí? Bien. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de las características, son los comportamientos, ¿sí? Es decir, las funciones que tendría esa persona. Bueno, evidentemente, si es el obrero, ¿qué funciones importantes debería tener? Y bueno, saber hacer la mezcla, saber levantar la pared,
¿Se entiende? Bueno, quizás no sea el mejor ejemplo para este paradigma, pero bueno, yo lo que quiero que vean es esto, que el paradigma orientado a objetos propone básicamente esto, propone que ustedes sean capaces de identificar qué objetos intervienen, características de esos objetos, comportamiento de esos objetos, y de qué manera interactúan entre sí para dar solución al problema. Lo vamos a cambiar a otro ejemplo. Supongamos que tenemos que crear una aplicación, tenemos que crear un juego, ¿sí? De carreras, de autos, ¿sí? Tenemos que crear una aplicación que sea un juego de carreras de autos. ¿Qué objetos intervendrían ahí? A ver, desarrolladores. Tire uno cada uno, a ver qué objetos les parece a ustedes intervendrían en un juego de carreras de autos. Pista, bien. ¿Qué Ahí saco de tiró la Nico boca? pista. ¿Marca de auto qué sería? ¿Un objeto o un atributo de un objeto? Atributo a un objeto. Entonces, ¿el objeto cuál sería, Nico? El auto en sí. Eso, lo que dijo arriba Jorge, los vehículos. ¿Sí? Bien. Escenario, podría ser otro objeto. El sonido, otro objeto. Bien, Ulises. Bien. Ahora, vamos... Físicas también. Bien, sí, las físicas, bueno, ya está diciendo más... Bien, pero bien, sí, la física también sería otro objeto. Ahora, vamos al vehículo, por ejemplo. ¿Qué características tendría que tener el vehículo? Relevantes para este juego. Velocidad. Va, aceleración. Velocidad, Peso, peso. Grip, fuerza, ¿puede ser? Sí, hablaron los dos, como escuché. Adelante, Nico. fuerza, Fuerza, sí. Yo dije grip. ¿Qué tanto se pega al piso? Puede ser, sí, sí. ¿Qué También es tanto una agarre sería? característica. Es una característica. Mm, Color, bien. también podría ser, ¿sí? Algo tan sencillo. Ahora, ¿cuáles serían los comportamientos de este objeto auto? Acelera, frena, cambia de marcha, se me ocurre. Sí, ahí Y habló Verónica, algo muy genérico que es movimiento. Pero acá Tadeo está tirando separado, ¿sí? Acelerar podría, como dice Tadeo, ¿sí? Podría ser moverse. Fíjense que a los comportamientos los mencionamos como verbos. Mover, pero ¿mover para dónde? hacia adelante o hacia atrás. Está bien. Podría tener un mover adelante, mover atrás, podría Girar. ser un girar, ¿no? Supongamos que no tengo un mover adelante. Bueno, a ver, supongamos que tienen que programar el comportamiento avanzar, ¿sí? O mover hacia adelante. ¿Estamos? Tienen que programar ese comportamiento. ¿Qué haría ese comportamiento? ¿Qué estados del auto modificaría? La velocidad. Podría ser, ¿sí? Entonces, podría ser que el mover se ejecute cuando el usuario pulse determinada tecla, ¿no? Y si la tiene presionada, a medida que la tiene presionada, no solamente avanza, sino que va acelerando. Podría ser así. Y cambiaría el estado del aceleramiento. Pero también, ¿qué otro atributo debería tener el auto para yo poder ir representándolo en la pantalla donde va? Aparte del color. Un modelo 3D o ¿Qué atributo debería tener el auto? Así como ustedes dijeron color, forma, me está tirando ahí Ulises, ¿qué otro atributo debería tener el auto para que cuando lo mueva lo pueda representar en la pantalla? Saber en qué parte de la pantalla lo voy a poner, o de la pista, mejor dicho. la cámara, No. se me ocurre el velocímetro, pero
¿El Eso es un velocímetro qué información va a tener? ¿A qué y velocidad la va? velocidad del auto, claro. ¿Sí? Los atributos serían variables. Ahí vamos charlando mejor. Los atributos serían variables, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de dato va a haber en el atributo color? ¿Qué tipo de dato? ¿Un número o un texto? Hexadecimal o... Sí, puede ser número en todo caso, RGB. Podría ser un número o podría ser un texto, ¿no? En tipo de dato hexadecimal. string, cadena. Bien. Bien. ¿Qué tipo de dato habría en velocidad? Número. Número. Podría ser, ¿no? Ahora, pero ¿qué dato necesitaría tener el auto también? ¿Qué atributo necesitaría tener el auto para yo poder saber en qué parte de la pista lo voy a poner? Posicionamiento. ¿Eh? ¿El posicionamiento? La Pues, posición, exactamente. Ah, ¿Sí? La posición. ¿Y qué tipo de dato podría ser posición? es un número, sí, son vectores. Ah, entonces no sería un número. Tendría que ser un tipo de dato tipo vector o tipo coordenada, ¿no? Que tenga la coordenada X, Y. ¿Se entiende? Ya es un dato compuesto. Ok. Bien. Bueno, esto ya lo vamos a charlar más en detalle, ¿no? Pero esto es para que ustedes lo vayan viendo. Que cuando hablamos de atributos, nos referimos a características, ¿sí? Que guardan estados, los atributos. El comportamiento son funciones que tiene ese objeto. Vamos a charlar más de esto. Ahora, el otro paradigma, el orientado a eventos, es el que se usa en las interfaces gráficas, ¿sí? En donde el flujo del programa ya no depende del desarrollador. Vieron que hasta acá ustedes decían, ponían las sentencias y cuando ejecutaban sabían que se iban a ejecutar esas sentencias, ¿sí? Ahora, el paradigma orientado a eventos está relacionado con lo que son interfaces gráficas, es decir, hay una ventana que tiene distintos componentes, que tiene botones, que tiene distintos componentes, ¿sí? ¿Y qué propone el paradigma orientado a eventos? Y bueno, que el flujo del programa reaccione, ¿sí? O digamos que la ejecución del programa o el flujo de ejecución del programa se va a hacer de acuerdo a las opciones que elija el usuario en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, si es un formulario en el que el usuario tiene que llenar nombre y apellido, ¿sí? Yo voy a tener que programar qué quiero que suceda cuando el usuario haga clic en el botón enviar. ¿Ah? Bueno, vamos a algo, supongamos que es un juego. Está bien, supongamos que es un juego. Y en la pantalla, ¿sí? Ustedes tienen, no sé, el auto como recién, no voy a dibujar todo, bueno, hay una pista que es cuadrada y tienen el auto, y supongamos que ustedes para manejarlo tienen botones acá abajo. Girar, avanzar y acelerar. ¿Sí? ¿Qué va a proponer la programación orientada a eventos? Y bueno, que vos tendrías que tener en cuenta qué acciones va a hacer el usuario con esta ventana, con esta pantalla. ¿Sí? ¿Y qué debería suceder cuando el usuario haga clic en avanzar? ¿Sí? Acá vas a poner todo, vas a programar toda la secuencia de todo el algoritmo necesario para que cuando el usuario haga clic en este botón, el autito avance. Si hace un clic en el botón retroceder, bueno, el autito retroceda, y así sucesivamente. O girar, el autito gire. ¿Me van siguiendo? Ese es orientado, eso propone el paradigma orientado a eventos. Pero, ¿por qué digo yo que sigue siendo una evolución, y todos evolucionan del paradigma imperativo? Y porque para programar las funciones que van a tener en el caso del paradigma orientado a objetos, para poder programar los comportamientos de esos objetos, lo voy a seguir usando las sentencias de programación, usando estructuras de programación. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosita. Son menos cuarto. Van a ser menos cuarto. 11 menos cuarto. Tómense 15 minutos de descanso, ¿sí? Y a las 11 volvemos. Y a las 11 volvemos. ¿Les parece? Ok. Bien. Continuando con lo que estábamos viendo, ¿sí? En donde a los lenguajes de programación
¿sí? Con respecto a los lenguajes de programación, donde los podíamos clasificar, por ejemplo, de acuerdo al paradigma que soportan, ¿sí? Y ahí habíamos hablado de paradigma imperativo, paradigma declarativo, ¿sí? Y los subparadigmas que pertenecen a esos dos grandes grupos, también lo podíamos clasificar de acuerdo a la generación a la que pertenecían, ¿está? Los primeros lenguajes que aparecieron en la década del 50, con la primera generación, y así iban evolucionando hasta los lenguajes de la quinta generación. También los podíamos clasificar de acuerdo a si eran lenguajes de alto nivel o de bajo nivel, es decir, si eran lenguajes que corrían directamente sobre el procesador, esos eran los de bajo nivel, o si los de alto nivel están más cercanos, habíamos dicho, a ser lenguajes naturales, a ser lenguajes muy parecidos al humano, y están lejos del procesador. Esa es otra forma de clasificarlos, ¿sí? Bien. Otra forma más de clasificarlos tiene que ver, y está muy relacionado con si son de alto nivel o de bajo nivel, ¿no? Si son de bajo nivel, creo el programa y corre directamente en ese procesador para el cual lo diseñé al algoritmo. Pero si son de alto nivel, ¿sí? ¿Qué debería suceder? Yo acá tengo el procesador, vamos a poner acá el microprocesador, lo que ustedes quieran llamar, tengo el CPU, y acá tengo mi programa. ¿Sí? Acá está mi código. Acá está mi código. Acá escribí todas las instrucciones. Pero como mi programa, ¿sí? El lenguaje que utilicé para crear mi programa no es de bajo nivel, ¿sí? El procesador no lo entiende. Entonces, ¿qué necesitaría hacer con ese código para que lo entienda el procesador? ¿Traducirlo? Traducirlo, exactamente. ¿Y alguien sabe cómo se llama ese programita, ¿sí? O esos programitas que utilizo para poderlo traducir? No sé, pero conozco dos nombres relacionados con el tema. Uno es el IDE y el otro es el SDK. No sé si No. no, ok. Eso, el SDK es el kit de desarrollo de Java, ¿sí? Que tiene, sí, tiene dentro ese kit algo que traduce, tiene, pero no es el nombre técnico, ni tampoco encriptador, Ulises. Bien, cuando trabajo con lenguajes de alto nivel, como por ejemplo COBOL, por ejemplo C, C++, esos son lenguajes de alto nivel, Pascal. Cuando trabajo con lenguajes de alto nivel, necesito tener en mi computadora un programa adicional llamado compilador. ¿Sí? Aparece acá el concepto de compilador. Entonces, esta es otra forma también de clasificar a los lenguajes de programación. ¿Sí? Si son lenguajes de alto nivel, los puedo clasificar en lenguajes compilados, ¿sí? O, si no tengo un compilador, algunos necesitan de un compilador o un intérprete. Pero vamos primero al caso del compilador. ¿Qué pasa con el compilador? Los lenguajes que son compilados, ¿sí? Se trabajan de esta manera. Yo creo mi aplicación. Y el código que creo, usando sentencias, ya sea COBOL, Pascal, C, se lo llama código fuente. Ese es mi código fuente, ¿sí? Ahora, esto no lo puedo correr directamente en el procesador porque no lo entiende. Entonces lo tengo que compilar. ¿Qué pasa cuando yo paso ese código fuente a través de un compilador? Genero otro archivo, ¿sí? Que tiene las mismas sentencias, pero ya traducida a código máquina. ¿Tá? Y ese se llama código objeto.
¿Sí? Entonces, la tarea del compilador es que una vez que me permite a mí al código fuente, traducirlo a código máquina, algo que pueda ser interpretado directamente por el procesador. ¿Sí? Por ejemplo, si yo creé mi programa en C, ¿sí? Y quiero que corra sobre el sistema operativo, obviamente que esto acá directamente no es, sino que hay algo intermedio acá, entre medio de este hard importante está el sistema operativo. Acá tengo mi sistema operativo, ¿sí? Y sería algo así, corre sobre el sistema operativo y el sistema operativo le pasa esas sentencias al procesador. Bueno, entonces, si yo estoy trabajando, hice el programa en C, y el sistema operativo sobre el que lo quiero correr es Windows, que corre sobre una arquitectura x86, por ejemplo, ¿sí? Procesador, arquitectura x86. ¿Qué sucede? Bueno, el compilador me va a generar un archivo llamado código objeto, que en el caso de Windows va a ser un archivo, por ejemplo, con extensión exe, un archivo ejecutable. Y ese archivo sí, si yo lo ejecuto sobre este sistema operativo, el procesador lo va a entender, porque está en código máquina. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Y la ventaja es que si yo al programa lo quiero correr sobre un sistema operativo diferente, directamente elijo un compilador que genere código para ese sistema operativo subyacente. Es decir, si yo a mi programa quiero correrlo en Windows, usaré un compilador que traduzca el código fuente a código objeto capaz de correr sobre el sistema operativo Windows y la arquitectura en hard que necesite. Si va a correr sobre otro sistema operativo, sobre otra arquitectura, uso otro compilador. Pero el código lo escribo una sola vez. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Y la ventaja que tengo es que el código, ¿sí?, que se va a ejecutar es el código objeto, que ya está en código máquina. Entonces los programas van a correr muy rápidamente porque corren sobre el procesador una vez que lo compilé. La desventaja es que si yo quiero que ese programa corra en arquitecturas diferentes, tengo que recompilarlo. ¿Sí? Tengo que recompilarlo. Es decir, que si yo desarrollo una aplicación para una empresa, y en esa empresa hay distintos equipos, algunos con sistemas operativos Linux, otros con sistemas operativos Solaris, otros con sistemas operativos Windows, bueno, voy a tener que crear de mi mismo código fuente distintas versiones para que corran sobre esos sistemas operativos, ¿no? Y sobre esas arquitecturas. Ahora, otra forma, ¿sí?, de poder hacer lo mismo es usar lenguajes interpretados. En lugar de usar un compilador, sería usar un intérprete. Un intérprete es básicamente lo mismo. Tengo el procesador, voy a poner acá CPU. Tengo mi código fuente, ¿sí? O sea, tengo mi programa creado usando algunos de los lenguajes de programación, por ejemplo, HTML, por ejemplo, Prolog, por ejemplo, Haskell, ¿sí?, etcétera, hay más lenguajes. Para poder correr este programa, vuelvo a repetir, el procesador nos lo va a entender. Entonces, necesito tener, sí o sí, para poderlos ejecutar, un programa intermedio, que sería un intérprete. Intérprete. ¿Sí? Que a diferencia del compilador, el intérprete lo que hace es, cuando corro el programa fuente, el intérprete lo que hace es traducir línea por línea, cada vez que lo ejecuto, a algo que entienda el procesador. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ejecuto, el intérprete traduce. No me genera un archivo aparte, ya traducido, que después pueda correrlo, como sucedía en el caso del compilador. Sino que cada vez que ejecute mi programa, tengo que tener el intérprete para que haga esa traducción. ¿Sí? Pregunto, a ver si la van cazando. Supongamos que yo creé mi programa usando HTML, es decir, creé una página web. ¿Cómo se llama o cuál es el intérprete de un programa creado en HTML? ¿Quién será el intérprete? ¿Cómo se llama el intérprete? Tibio, Nico. No se llama buscador. ¿Cómo se llama el programa y que permite visualizar una página web? Por ejemplo, Chrome, Mozilla, Opera. ¿Qué son esos? Navegadores. Exactamente. En el caso de HTML, el intérprete es un navegador. ¿Tá? Entonces, si ustedes tienen un archivo HTML, esto es lo que me está diciendo acá la teoría, si yo tengo un archivo HTML, ¿sí? Supongamos que creo un archivo con extensión HTML, un nuevo archivo, le vamos a poner página.html. Si ven ahí. Y dentro de ese archivo, vamos a editar con el bloc de notas. A ver si puedo abrirlo con este otro programa. Bloc de notas. Bien. Entonces, supongamos que acá uso sentencias HTML, que es un lenguaje etiquetado, declarativo, ¿sí? Y las etiquetas que pongo son para armar mi página web. Vamos a poner así, por ejemplo. Y acá comienza la página. Ahí un segundito. Con etiquetas. Nuestra página web. Esto seguramente ya lo van a trabajar. Pongamos que acá en H1 que diga mundo. Fíjense que es un lenguaje etiquetado, declarativo. Yo digo qué es lo que quiero, pero no digo cómo hacerlo. ¿Sí? Yo acá describo que quiero una etiqueta que diga hola mundo. El intérprete de HTML que haga lo que quiera. Que haga el trabajo, digamos, no lo que quiere. Entonces, fíjense que yo tengo el archivo HTML, pero para poder reproducir la página, tengo que tener instalado en mi sistema operativo un intérprete, un navegador. Entonces, cuando yo lo abro, fíjense que lo que hace el navegador es traducir lo que yo puse, ¿sí?, al procesador, y el procesador ejecuta todo lo necesario para poder recrear esta página. ¿Sí? Esto que pusimos acá. Bien. Ahora, cada vez que yo ejecuto el archivo, cada vez que lo vuelvo a correr, el intérprete traduce. ¿Sí? Eso resta eficiencia. Es decir, el trabajo se realiza, ¿sí?, pero no en los tiempos óptimos, porque cada vez que yo corro mi programa, el intérprete tiene que traducir cada una de las sentencias a algo que entienda el procesador. Cada vez que yo ejecuto. ¿Sí? Hay lenguajes que son un híbrido. ¿Sí? Es decir, es una mezcla híbrida entre lo que sería el compilado y el interpretado. Fíjense otra cosa importante. Yo creo el programa una sola vez. ¿Sí? Creo mi archivo, por ejemplo, HTML una sola vez. Pero, para que pueda correr sobre distintos sistemas operativos, yo tengo que tener un intérprete instalado en ese sistema operativo. Es decir, si yo quiero reproducir esta página HTML en Linux, tendré que tener instalado un navegador compatible con Linux, ¿no?
el intérprete del navegador va a entender HTML, ¿sí? Pero tiene que correr sobre ese sistema operativo. ¿Ah? Acá también, yo creo un programa una sola vez, pero para que pueda correr en distintas plataformas, tiene que el cliente, el usuario, instalar un navegador, ¿sí? Para ese sistema, tiene que instalar un intérprete para ese sistema operativo. Bien, ¿qué pasa con los híbridos? Y acá aparece un concepto. Aparece el concepto de multiplataforma, ¿sí? Y aparece también el concepto de máquina virtual. Le debo los acentos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con estos que son híbridos, que dependen de una máquina virtual? Bueno, ¿qué es una máquina virtual? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Es una máquina virtual. Es un emulador ¿Un de emulador un de qué sistema cosa? operativo. ¿De un sistema operativo o de una máquina, de una computadora? Ah, de una máquina, que corre un sistema Exactamente. operativo. Bien, o sea que una máquina virtual es una computadora emulada con software, ¿sí? Esa es una máquina virtual. Entonces, para que esto funcione, nosotros sabemos que nuestro sistema de computación está formado por un hardware. Sobre ese hard hay, como ustedes me dijeron, un sistema operativo, ¿sí? Y sobre ese sistema operativo está nuestra máquina virtual. Tengo que tener instalado esa máquina virtual. Por cada sistema operativo que ustedes tienen, van a tener que tener una versión de máquina virtual. Por lo tanto, una máquina virtual sería también una especie de intérprete, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo mi programa? Bueno, cuando yo creo mi programa, que dijimos, generamos nuestro código fuente, para poderlo correr sobre la máquina virtual, lo tengo que compilar previamente. ¿Sí? Bueno, esto quiso hacer una flecha. Lo tengo que compilar. Es decir, en los híbridos existe un compilador. Pero ese compilador, en lugar de generar, o sea, hace lo mismo, me genera, ¿sí?, un archivo que contiene el código objeto, es decir, el código traducido, pero en lugar de estar traducido al lenguaje máquina, a algo que entienda el procesador, está traducido a un lenguaje que entienda la máquina virtual, ¿sí?, que sea capaz de ser interpretado por la máquina virtual, ¿sí? Es decir, que lo que genera es un código intermedio, lo que nosotros llamamos un bytecode, ¿sí? Genera un código intermedio. Entonces, de acá en más, lo que yo quiero ejecutar, para poder ejecutar un programa de esta manera, lo que ejecuto es el bytecode, ¿sí? Cada vez que lo quiera correr, ejecuto este código objeto que tiene el bytecode, capaz de ser interpretado por la máquina virtual. Y ustedes dirán, sí, muy bueno eso, pero si tengo tengo que compilar y genero este bytecode, y después corro el bytecode, no resto prestación, porque en realidad este bytecode es interpretado por la máquina virtual. La máquina virtual por dentro lo que hace es traducirlo de alguna manera a algo que entienda el sistema operativo, a algo que entienda, digamos, el procesador, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? La máquina virtual sería una especie de intérprete, ¿sí?, que lo que hace a la larga es traducir ese bytecode, cada línea de ese bytecode, a algo que entienda el procesador. Pero eso no resta eficiencia. Y sí, pero la máquina virtual dispone además de lo que se llaman compiladores just in time. Dispone de compiladores just in time. ¿Qué quiere decir esto? Es un módulo de la máquina virtual que lo que hace es traducir ese bytecode a código máquina. La primera vez que lo ejecuto, ¿sí?, traduce a código máquina, y de acá en más, cada vez que ejecuta eso que ya está en código máquina. Ahí
recupera eficiencia. Ahí es en donde recupera eficiencia. Bien, pero ¿qué lenguajes corren sobre una máquina virtual? Bueno, por ejemplo, Java, por ejemplo, C#, ¿sí? Esos lenguajes corren sobre una máquina virtual. En el caso de Java, la máquina virtual se llama Java Virtual Machine. Y en el caso de C#, ¿cómo se llama esa máquina virtual sobre la que corren? ¿Alguien sabe? En el caso de Java es la Java Virtual Machine. Y en el caso de C#, ¿alguien sabe cómo se llamaría? No, no. .net. Es digamos, la plataforma que tiene la máquina virtual para que corran los programas en C#. ¿Sí? Bien, entonces, acá tienen ustedes otra forma de clasificar a los lenguajes, ¿sí? En si son compilados, si son interpretados, o son híbridos, es decir, para correr necesitan de una máquina virtual. Nosotros, en esta materia, vamos a trabajar con este lenguaje, C#, ¿sí? Es decir, que es un lenguaje que corre sobre una máquina virtual y soporta al paradigma orientado a objetos. Ahora bien, con respecto a cómo creo un programa en C#, cómo empiezo a trabajar con C#. ¿Sí? Fíjense que yo recién, por ejemplo, para mostrarles un programa escrito en HTML, usé el bloc de notas y escribí el código en bloc de notas. ¿Sí? Bueno, yo tranquilamente podría usar el bloc de notas también para crear un programa en C#. Y después usar alguna herramienta adicional que lo compile y cuando tengo el bytecode lo corro directamente. Podría hacer eso. Pero bueno, para no hacer eso, no tener que tener por un lado un programita para poder escribir el código como bloc de notas, por otro lado un programita para compilar y buscar errores, uso lo que se llama un entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Entonces, nosotros, como desarrolladores, vamos a utilizar un entorno de desarrollo integrado, o IDE. Esas serían las siglas en inglés. ¿Sí? Y pregunto, IDE, que vamos a usar para poder crear programas en C#. Que los mencioné en algún momento. A ver. ¿Cómo se llama? Visual Studio, exactamente. Hay distintos IDEs. El más conocido, ¿sí?, es Visual Studio. ¿Ustedes saben de qué empresa es Visual Studio? ¿Quién es el creador de Visual Studio? Que es el mismo creador del lenguaje C#, de la plataforma .net. ¿No Windows? El propio... El Microsoft, mismo creador de Windows, Microsoft, exactamente. Microsoft, ¿sí? Microsoft. Entonces, ¿qué significa que Visual Studio sea un IDE? Que sea un entorno de desarrollo, que sea un entorno de desarrollo integrado. Significa que en el mismo programa ustedes tienen un editor de texto, es decir, que con Visual Studio van a poder escribir el código. Tiene un IntelliJ, que a medida que ustedes van escribiendo el código les va haciendo sugerencias, les va advirtiendo si hay errores de sintaxis, ¿sí?, si están tratando de utilizar alguna librería que no han importado. O sea, tiene un IntelliJ que les va avisando acerca de distintos errores o les da advertencias de ciertos comportamientos si ejecutaran el código. Y además dispone de una herramienta para debuguear, es decir, si ustedes necesitan ejecutar el programa e ir chequeando línea por línea su comportamiento, por ejemplo, tiene esas herramientas de debug.
herramientas de debate. Ahora, también dispone de herramientas para que puedan ejecutar el código. ¿Sí? No necesitan nada extra. Si ustedes tienen Visual Studio, escriben el código, corrigen los errores y pueden ejecutarlo directamente. Todo desde Visual Studio. ¿Sí? Bien. ¿Qué versión de Visual Studio van a instalar? Bueno, Visual Studio, este IDE, a diferente de otros IDEs para otros lenguajes, es pago. Tiene su versión Express, su versión Community se llama, que es gratuita, y después tiene la versión profesional que tienen que pagar. Ustedes van a instalar el Visual Studio Community. Esa es la versión de Visual, creo que escribí bien, que van a instalar. ¿Sí? Yo les voy a pasar el link para que después lo puedan ir descargando. Ahora, otra cosita que necesito saber. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Todos pueden acceder al aula, a la plataforma, al campus, digamos, virtual de la ULP? Y todos tienen acceso al aula, ¿no? Sí, sí. Bien. En el aula, ¿sí? Ustedes tienen la bienvenida, en presentación las unidades temáticas y el programa de estudio, que después lo vamos a ir analizando. Fíjense que, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo general. Y el objetivo general es que puedas crear un juego totalmente funcional sobre el motor gráfico Unity, ¿sí? Que aprendas los conceptos de la programación orientada a objetos, ¿sí? A través del lenguaje C# para poder crear los scripts que van a manipular esos componentes de ese videojuego. Ese es el objetivo general. ¿Sí? Ese es el objetivo general. Para lograrlo, perdón que estaba en la presentación, ustedes tienen, dividimos esto en los dos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre está esta, va a estar la introducción a lo que es el paradigma orientado a objetos, más teoría, y recién en la unidad 2 empezamos con C#. Esta primera unidad de programación orientada a objetos y nos va a llevar quizás una clase más, ¿sí? La clase del otro lunes, y capaz que un poquito más, y después recién, para la unidad 2, vamos a necesitar de Visual Studio porque vamos a implementar eso que aprendimos a nivel teórico, ¿sí? Esos conceptos que aprendimos a nivel teórico, esos conceptos que aprendimos, por eso son teóricos, de programación orientada a objetos, vamos a ver cómo los implementamos usando el lenguaje C#. ¿Sí? Bien. Ahora, Profe, lo importante... Sí. Disculpe, una consulta. A la hora de instalar el Visual Studio Code, Sí. usted nos va a pasar que... No Visual Studio, ojo, no el Visual Studio Code. El Visual Community, Studio, sí. el Community. El bueno. Code es otro. Sí, nos pide elegir qué lenguaje queremos instalar. Eso, bueno, para Nico, por eso le dije, tienen el link, guárdenlo en el blog de notas, y ahora, si ya estás haciéndolo, esperamos un ratito que vas a compartir y te vamos guiando, ¿te parece? ¿Nico? Sí. Pensé que me estaba viendo por cámara. No, perdón, me corté justo, no puedo ver, achiqué la barrita del... Bien, en clases están las unidades teóricas, ¿sí? Están todas las teorías que vamos a ir desarrollando o sirven para profundizar lo que vayamos viendo en clases, y ya hay un trabajo práctico que vence el 10 de trabajo práctico, todavía no lo puedo hacer porque me pide para hacerlo usar conceptos de la programación que todavía ni nos acercamos, ¿sí? Todavía no empezamos con esta unidad, podríamos decir. Estamos viendo conceptos generales, ¿sí? De esta unidad. Todavía no empezamos con el paradigma en sí. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. Bien, Nicolás, te pido... Ahí, ya. Bien, entonces, de las opciones que aparecen, ¿sí? Nosotros no queremos, lo único que queremos hacer es crear nuestras aplicaciones en C# como si fuesen aplicaciones de escritorio, ¿sí? No van a ser aplicaciones web, ¿sí? Ni usando otros frameworks, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta opción que dice .NET Desktop Development. Este que está en
Y con eso sería suficiente. A ver qué dice el otro. Está bien, sí, con eso sería suficiente, con el .NET. Cualquier cosa después podemos agregar. ¿Sí? Instalar, le decimos directamente. Sí, ¿qué pasa? Cuando tildas esa opción, ¿qué pasó acá a la derecha? Lo que va a instalar. Y con lo básico estaría bien. Bien, una vez que le dijiste instalar, empieza con el proceso, tarda un segundo, fíjate que es un giga, depende de la versión, de la velocidad de internet que tienen, es lo que va a tardar, ¿no? Entonces por eso es que no lo quería hacer en clase, ustedes después lo siguieran haciendo solos. Estaría bueno que después lo puedan instalar ustedes, cosa de que ya para cuando empecemos con la clase de C# ya tengan todo funcionando.